Uf, le mando saludos ya que estamos hablando de gente que nos sigue, a Filomena, que nos encontró alguna vez en Ushuaia y nos dijo, ay, yo los veo todas las mañanas. Bueno, acá estamos, Filo, saludo inmenso. Llegamos al lugar que yo llamo, por un lado, lo histórico y romántico, porque la gente viene aquí a inspirarse a las barrancas, pero en realidad estamos hablando de otra cosa. El río llegaba hasta acá, ¿cómo era? ¿Era un pantano? ¿Era un lugar donde había pajonales, el Bajo? ¿Cómo era eso? Bueno, estamos en una zona que en su momento en la fundación de Buenos Aires era muy pantanosa, ¿no? Donde no había muchos alimentos. Dicen que bueno, cuando bajaron los primeros españoles se los devoraron los yaguaretés, ¿no? Esa parte es media fantasiosa. Esa parte puede ser, habría que chequear bien la fuente, pero bueno. Pero había yaguaretés. Había yaguaretés, había poco alimento también, ¿no? Por lo cual mencionamos antes que vivían los querandíes acá. Lo primero que hubo fue trueque, donde los originarios alimentaban a estos expedicionarios y conquistadores. Y luego de 15 días esto cambia y ahí se pone ríspida la situación, ¿no? Hay que ponerse en situación de lo que eran esos años, ¿no? Cómo era vivir ahí. Complicado vivir acá, era un territorio donde no abundaban los alimentos. Dicen que, bueno, Isabel de Guevara, que fue una de las primeras mujeres que viene en esa expedición y escribe, habla de que no había ni siquiera ratas para comer luego de que los querandíes cortan el suministro de alimento, ¿no? Bueno, fue una estrategia originaria. Ahora, hubo un problema entre ellos, ¿no? O sea, se pelearon, para decirlo así. Entre ellos también, sí, cuando se retira Pedro de Mendoza, que se va primero a Santa Fe y después se va en barco, habíamos contado. También hay un lío ahí político, ¿no? Entre Ayolas, que es quien queda, que luego se pierden en el Paraguay, Domingo de Irala, que es quien toma el mando, y Francisco Ruiz Galán, que es el que queda como capitán al mando de lo que era el primer fuerte de Buenos Aires, que después en 1541 lo abandona por el faltante de alimentos. Llama la atención las barrancas. Hablábamos hace un rato, el río llegaba hasta acá abajo, que sería la avenida Paseo Colón. Fue ganando la ciudad al río, ¿no? Hasta llegar hasta hoy lo que es la costanera. O sea, es una ciudad que en algún momento le miró el río, pero ahora ya no. Y ahora cada vez menos, lamentablemente, pero sí, como bien decís vos, Martín, con Juan de Garay, ese primer trazado de la currícula, todavía estamos muy cerca del río, ¿no? De hecho, atrás de Plaza de Mayo teníamos el río. Y estaba la aduana Taylor y toda esa zona de lo que era un puerto de difícil acceso también, porque había que ponerse... fondear antes, no se podía. Claro, era complicado para los barcos, ¿no? Para llegar acá había pastizales altos, ¿no? Como dijimos, una zona pantanosa y no se esperaban encontrar eso. Y bueno, después viene la parte de la segunda fundación por esto mismo, ¿no? Porque bueno, al quedar desprovistos de alimentos y estar en conflicto con los originarios, hay que fundar de nuevo la ciudad. Acá estábamos recorriendo este parque que es una belleza. Yo le pasé a la producción una placa, Maru, del asterisco que se toca, es el 82-83, y ahí te dice, por ejemplo, el audioguiada por celular de El Lezama, desde la histórica casa de Lezama, y el comienzo de lo que fue, llamamos acá con Seba, es la teoría, la hipótesis Merallo Jauregui, de que Buenos Aires se fundó por esta zona, aunque no hay una precisión. Exactamente, no hay precisión. La primera. La segunda ya sí fue acá, con Juan de Garay. Y bueno, otra cosa interesante para mencionar es que vino esa expedición de Juan de Garay que vino primero en 1573, no logra llegar hasta acá y funda Santa Fe. Y luego en 1580 funda Buenos Aires. Y bueno, vino con una mujer también que se llamaba Ana Díaz, que era una expedicionaria paraguaya. Maravillosa. Exactamente, era una originaria, que primero se dice que él la había ganado en una partida de dados, pero bueno, después la mujer fue independiente y fue la primera mujer propietaria de acá de Buenos Aires. Los escucha Seba, si quieren, chicos, estamos recorriendo uno de los lugares con más historia de la ciudad de Buenos Aires en cuanto al comienzo de lo que esta metrópoli era, y hoy, bueno, una ciudad reconocida en América Latina como la mayor ciudad con influencia de todos lados, pero como bien hace Seba, destacar que incluso, de alguna forma, cuando Garay viene de Paraguay hacia acá, trae originarios que pueden ser, también nuestra teoría, el comienzo de una ciudad fundada también por originarios. También por los guaraníes, ¿no? O sea, que fuimos fundados también por gente que venía del Paraguay, y es importante recalcarlo eso, ¿no? Qué curioso, chicos, porque hace un rato estábamos hablando un poco de la concepción de el hombre por encima de la naturaleza. Y hablaban de un río que se encontraba allí y que a medida que fue pasando el tiempo el hombre fue ganando terreno. Lamentablemente, como decían recién, que uno también eso lo puede ver en la costanera. Aeroparque no existía y ahí llegaba el río. Era un lugar donde la gente se podía bañar y hoy lamentablemente por la contaminación la gente no se puede bañar. ¿De qué año estamos hablando de esta ganancia de terreno por parte del hombre hacia el agua?
Y al principio del siglo XIX, ¿no? Y a partir de ahí en adelante, y bueno, como bien dicen ustedes, lamentablemente también dejamos de tener esas playas de río que teníamos, donde nos podíamos bañar hasta hace relativamente poco, y bueno, hoy cuesta mucho más. Y obviamente también los originarios, ¿no? Más allá de la mentalidad conquistadora, tenían otra relación con la naturaleza, con sus dioses, ¿no? Con la forma en que tenían de ver a la naturaleza en sí, ¿no? Como una entidad viva también. El río era vida para ellos. Algo que había que cuidar y preservar, y bueno, esto también cambia con la mentalidad que viene de Occidente y particularmente de Europa, ¿no? Más temprano Martín nos anunciaba que iba a dar algunos datitos color. Imagino que quizá uno de ellos tiene que ver con la base Cruzeiro. Me gustaría saber cómo es esto de las tierras, porque cómo fue que trajeron tierras de distintos lugares de otros países para justamente hacer este monumento. Bueno, ahí está, eso sí, lo que está, ese momento que está acá, ¿no? Tiene lo que es la representación. Claro, se traen tierras de diferentes lugares, y también es interesante esto, anexarlo con cosas que contábamos al principio. Cuando viene la primera expedición de Pedro de Mendoza, también viene con expedicionarios de diferentes países que son los que habían financiado justamente el viaje, ¿no? Viene gente de Alemania, viene gente de Francia. Ulrico Schmid, que es un tipo muy famoso por sus relatos y lo que va a contar, es casi el primer gráfico que va a venir a la Argentina, ¿no? Es el primero que escribe crónicas sobre lo que había pasado. Excelente, Martín, ese dato que no lo habíamos dicho. Y bueno, él junto con la mujer que mencionamos antes, Isabel de Guevara, Isabel de Guevara es la que escribe las primeras crónicas de ese primer viaje y de esa primera fundación. Mirá vos, tremendo. Es tremendo el dato. Primer periodista, Juan y Maru, primer periodista, se podría decir, sobre el Río de la Plata, Ulrico Schmid. Eso te iba a decir, tremendo el dato, no lo tenía Martín, muy bueno. A ver, hay muchas curiosidades, hay un montón de cosas por descubrir. Podríamos quedarnos hasta cualquier hora hablando, chicos, la verdad. Porque podríamos estar así toda la mañana, ¿no? Pero vamos a hacer, tenemos que hacer una segunda parte. Acá. Y aparte es interesante esto que no sé si lo recalcamos, pero bueno, que es extraño tener dos fundaciones para una ciudad, ¿no? Así como nuestro país tiene dos fechas patrias separadas. También raro. Otra cosa que también es extraño, tenemos el 25 de mayo con la Revolución y el 9 de julio con la Independencia. También la ciudad, que es parte central del país, tiene doble fundación. Y lo importante que fue el puerto, ¿no? Porque digamos, a partir de 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, pasa a ser cabecera del virreinato, ¿no? Lo cual no era antes, y ahí se ve la centralidad del puerto. Era clave para exportar la materia prima, ¿no? Yo creo que es la primera vez en mi vida, y lo digo, aprovecho que está Gustavo acá, es la primera vez en mi vida que hago una nota sobre el Parque Lezama, caminando en el Parque Lezama, porque es un lugar que también es atractivo en este sentido. Lo decimos todos los fines de semana y días de semana también, está abierto al público. Uno de los pocos parques que quedan sin rejas. Estas son las rejas del Museo Histórico Nacional. La historia también nos dice que desde este lugar uno puede ver una ciudad proyectada hacia lo que va a ser Buenos Aires en el siglo XX después, ¿no? En el centenario de 1810 a 1910, y la fiebre amarilla que le va a cambiar definitivamente la mirada a Buenos Aires, porque va a tener el famoso éxodo hacia el norte, como se le dice, ¿no? Por supuesto, y la centralidad que va a tener el puerto, ¿no? Con su aduana, y la disputa que va a venir después, ¿no? Entre unitarios y federales, nuestras guerras civiles, que tienen que ver con eso, ¿no? Con la disputa de las ganancias de la aduana, que tienen que ver justamente con sacar las mercaderías por el puerto, y la centralidad del puerto de Buenos Aires, siempre en disputa con el interior. Gracias, Eva. Gracias a vos, Martín. Hasta la próxima. Estamos en Buenos Aires esta semana buscando curiosidades, cosas distintas, como solemos hacer cuando nos encontramos acá en un programa que te invita a que abras la cabeza y el corazón a lo que no conoces. Chau, hasta mañana.